Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. El pastor Jesús Alvarado Umaña, ministro de la Iglesia Misión Cristiana Acapulco, les da la bienvenida al servicio de gloria y honra a Dios. Dediquemos parte de nuestro tiempo a sentarnos a los pies de nuestro Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:6. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré.
santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Escuchemos y aprendamos sobre las mujeres de la Biblia. Estas nos ayudarán a meditar y a reflexionar sobre nuestra caminata en esta tierra. Narración a cargo de la hermana Marta Angélica Casas García. Mujeres del Nuevo Testamento. Elizabeth. El significado de su nombre es Dios es mi juramento. Aparece en las Escrituras Lucas 1, del 5 al 41. Sus características: piadosa, devota, humilde y fiel. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. Era descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote. Su vida fue resumida brevemente en la Escritura por este verso. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Lucas 1:6. Esto es tan bello. Ella y su esposo caminaban en el temor de Dios y fueron elogiados por el Señor debido a su devoción y dedicación a sus propósitos. Los hijos de tales matrimonios producen hijos hermosos. Elizabeth era prima pariente de María, la madre de nuestro Señor. Lucas 1:36. En Lucas 1:7 vemos que ella era una mujer virtuosa, viviendo una vida sin mancha, aunque estéril. En aquellos días, la esterilidad era un oprobio, era una señal de la desaprobación de Dios. Por lo tanto, Elizabeth tuvo que soportar malos entendidos y probablemente acusaciones de aquellos que la rodeaban. Pero en medio de esa presión, ella mantuvo una devoción intachable hacia Dios. Debido a esto, Él respondió sus oraciones más allá de lo que ella pudo haber esperado en lo natural. Cuando Dios tiene a su pueblo esperando una promesa por largo tiempo, a menudo le agrada recompensarles más ricamente de lo que ellos imaginan. Isaías 64:4. Este ciertamente fue el caso de Elizabeth. Ser malentendido es una de las más grandes angustias de la vida. ¿Cuántas de nosotras hemos sido malinterpretadas o juzgadas erróneamente por otros? ¿Y cuán a menudo nosotras mismas hemos malentendido los tratos de Dios para nuestra vida? Durante esos momentos, nuestras reacciones quizá han estado muy por debajo de ser piadosas. Tal vez nos quejamos con Él que no merecemos lo que nos está sucediendo. Parece que todos están señalándonos con el dedo y sacudiendo su cabeza diciendo: pensábamos que era una mejor cristiana que eso. A causa de nuestro aspecto emocional, esto de ser mal interpretado es aún más difícil para la mujer.
cuán difícil debe haber sido para Elizabeth a causa de su esterilidad. Sin embargo, lo soportó con fortaleza y calma, con una amorosa sumisión a Dios, andando irreprensiblemente, pero al final fue recompensada con un hijo como Juan el Bautista. El Señor mismo dijo de Juan que entre los que nacen de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Qué gran honor! ¡Qué testimonio de la fidelidad de Dios para esta mujer estéril pero fiel! Es interesante observar que después que Elizabeth concibió, se recluyó en su casa por 5 meses. 5 es el número de separación. Esta fue otra evidencia de su humildad de corazón y su devoción a Dios. Evidentemente, ella se propuso dedicar ese tiempo para orar y alabar al Dios que la había honrado. También, al contrario de su esposo, estaba protegiendo y guardando esa vida que Dios había puesto en ella. No dudó ni por un momento que Dios pudiera bendecirla con un hijo. Este don de fe es lo que esperaríamos en una mujer que ha sido tan altamente honrada por Dios, porque ella fue escogida para ser la madre del precursor de Jesucristo. Él fue el mensajero profetizado por Isaías y Malaquías. Cada mujer que es madre es bendecida por Dios. Sin embargo, la maternidad trae consigo tremendas responsabilidades. Por esta razón, Dios nos ha dado en su santa palabra ejemplos de este notable papel, tan buenos como Elizabeth. Para ser fiel y diligente en las tareas de la maternidad, cada mujer necesita vivir una vida totalmente dependiente de Dios. Sin una dependencia y una actitud devota hacia Él, haremos fracasar a nuestros hijos, a nuestro esposo y a nosotras mismas. Esta es una lección que aprendemos de la vida de Elizabeth. La vida de Elizabeth. El día de hoy concluimos con los relatos de las mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento. No se inquieten por nada, más bien, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Santiago 5:14. ¿Tiene alguna petición de oración? Escríbanos y será llevada ante el altar, ante la presencia de nuestro Dios. Oración a cargo del hermano Fernando Magaña Vera. Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Vamos a orar como gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacerlo día con día, durante los servicios, durante este tiempo precioso en el que esta pandemia ha permitido que en nuestros hogares se haga un altar, se haga un lugar de alabanza, de adoración, un santuario para nuestro Dios. Y antes de orar, leo las siguientes escrituras en Juan 8:32 que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta verdad es lo que produce la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Y lo que lamentablemente estamos viendo en este tiempo es lo que dice Oseas capítulo 4 y verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Y sabemos que el principio de toda la sabiduría es el temor al Señor. Y en esta noche vamos a orar por eso, que Dios traiga ese temor reverente a nuestras vidas y por todas las necesidades que nos han externado en estos días. Señor, gracias por tus palabras, gracias por la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos y sabemos que día con día te fallamos, te desobedecemos. Estamos en contra de lo que tú eres, Señor, porque nuestra naturaleza es así.
Nuestro corazón es duro, nuestro corazón es engañoso, soberbio, es altivo, Señor. Te pedimos que nos perdones en esta hora. Perdóname, Señor. Perdóname, por favor. Perdona a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Perdónanos, Señor. Que en esta hora tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Tu sangre nos purifique, santifique nuestro ser, Señor, porque queremos estar cerca de ti, en el altar de la oración, Señor, derramando nuestras vidas. Agradecidos, Señor, siempre porque la verdad que tú nos has enseñado es para hacernos libres, es para hacernos sabios, es para hacernos prudentes, es para hacernos, Señor, siervos y siervas del Dios viviente. Pero nuestro corazón, Señor, se cierra, nuestro oído se cierra, nuestros ojos, Señor, se niegan a ver la verdad. Señor, nuestros oídos se niegan a oír lo verdadero, lo puro, lo santo. Y nuestro corazón, a causa de nuestro amor por la carne, por nuestro amor por nuestro mundo, por este mundo, por el amor por nosotros mismos, nos impide amar tu palabra, nos impide amarte a ti, porque tú eres el Verbo hecho carne, Señor. Perdónanos, Señor. Esta noche es para pedirte perdón. Tengas misericordia de nuestras vidas, Señor, porque nosotros reconocemos que nos hemos extraviado por la falta de sabiduría, por la falta del temor santo de Dios en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por aferrarnos a nuestros hábitos, a nuestras costumbres. Perdónanos por aferrarnos, Señor, a nuestro ego, Señor, al pensar siempre lo que nosotros hemos sido enseñados, lo que nosotros nos heredaron, lo que nosotros creemos que es lo correcto y no es conforme a lo que hay en ti, Señor. Perdónanos. Hoy es una noche en la que pedimos que el espíritu de arrepentimiento inunde nuestras vidas. El perdón de Dios nos alcance, Señor, y esa sangre preciosa haga el milagro, Señor, de llevarnos a las aguas, de llevarnos a los pastos verdes y delicados, para amar esas aguas, para comer con hambre y con sed de justicia los pastos verdes y delicados, y dejar que tú pastorees nuestras vidas, Señor, porque reconocemos, Señor, que no te hemos entregado el pastoreo de nuestras vidas a ti, Señor. No nos hemos sometido, Señor, a ti, al ministerio que tú has puesto sobre nuestras vidas, ni al cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, porque hemos ofendido tu nombre, hemos ofendido al Espíritu Santo, hemos ofendido a nuestro hermano, a nuestra hermana, Señor, al creer, Señor, que somos mejores, al creer que estamos en una condición, Señor, espiritual, abundante, próspera, pero que, Señor, estamos siendo, Señor, llevados a un camino en el cual no es tu voluntad, estancándonos en el desierto. Estás estancándonos, Señor, en nuestros propios deseos, en nuestros propios preceptos, en nuestros propios anhelos, Señor, y no en tu voluntad perfecta. Hoy te pedimos perdón. Y pedimos perdón y pedimos que nos restaures, que nos levantes, Señor, que hagas algo nuevo en nuestras vidas en este día, para que ya no critiquemos, Señor, ya no señalemos a otros. Oh, que no queramos sacar la paja del ojo de nuestro hermano, cuando en el ojo nuestro hay una gran viga, Señor.
ten misericordia de nosotros la iglesia. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Que entendamos que las obras o nuestros propios actos que creemos, Señor, que son dignos de ser reconocidos, son como trapos de inmundicia delante de tu presencia. Somos siervos inútiles porque todo viene de ti, Señor. Porque si vivimos es por ti, Señor. Si tenemos vida en Cristo Jesús, es por ti, Señor. Si tenemos esperanza, si tenemos el consejo de tu palabra, es por tu gran misericordia, Señor, y no porque lo merezcamos. Porque hoy tenemos que recordar que lo que más merecíamos, Señor, era la muerte, era el infierno. Pero tú por misericordia nos has rescatado, Señor. Oh, trae ese espíritu de arrepentimiento, trae esa gracia para entender la obra de la cruz en nuestras vidas. Para empezar, Señor, a ver y buscar las sendas antiguas. Empezar a decirte, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, por favor. No queremos seguir iguales, no queremos seguir igual, Señor, perdónanos, perdónanos. Oh, gracias, Señor Jesús. Ponemos en tus manos a todos y cada uno de los enfermos de Fundación Princesa, a sus familias, Señor, a nuestros hermanos que siempre presentamos delante de ti por su estado de salud, Señor. Oh Dios eterno, ponemos en tus manos tu obra en Costa Rica, tu obra en la Ciudad de México, tu obra en Querétaro, tu obra en Chilpancingo. Oh Dios eterno, tu obra aquí en Acapulco. Nuestros hermanos que están fuera, Señor, tú conoces sus nombres, que han salido de los lomos de tu siervo, están en tus manos. La vida de nuestro pastor, de su familia, está en sus manos de misericordia, para que tú los guardes, tú los bendigas, tú los ayudes, Señor, tú los preserves en la gracia, en la fortaleza, en la misericordia de nuestro Dios. Sigue bendiciendo el colegio, Señor, a tus vasos escogidos que tú has puesto en el ministerio de la educación. Guárdales, cuídales, prospérales, bendíceles, Señor, con toda buena bendición espiritual. Y en esta noche haz ese milagro de sanidad espiritual en la vida de la iglesia. Hay un espíritu de arrepentimiento. Sánanos espiritualmente, Señor. Sánanos porque estamos sordos, estamos ciegos, estamos cojos espiritualmente. Nuestro corazón se ha engrosado, Señor. Oh, se ha ensoberbecido. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, porque los tiempos son adversos. Los tiempos, Señor, son adversos. En el nombre de Jesús, gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos con tu palabra, por la presencia de Dios en nuestras vidas, por el cuerpo de Cristo que ora, oh Señor, por nuestras vidas los unos de los otros, para ser guardados por ti. Oh, ten misericordia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. El Señor nos ayude y nos esconda en su gracia, nos esconda en el temor santo de nuestro Dios, nos esconda en un espíritu de obediencia, en un espíritu de humillación, en un espíritu de arrepentimiento, para seguir corriendo en pos de Él. Dios los bendiga y los amamos mucho. Amén.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Prédica para meditar en la palabra de Dios. Escrita por el pastor Jesús Alvarado Umaña. Narración: hermano José Manuel Aguilar Alvarado. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga la vida de todos los que siguen esta transmisión. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea en cada vida y cada hogar de los que hoy se congregan para recibir este mensaje. Que la paz de Cristo sea en el corazón de todos y nos dé el reposo para recibir esta enseñanza que preparó nuestro pastor Jesús Alvarado Umaña con fecha del 9 de abril del año 2019, y es un mensaje que se titula Camino a la Santidad. Inicio. Al acercarnos más a Dios, experimentamos cosas maravillosas. Esto es lo que hace la presencia del Señor, al tener experiencias día a día con Dios. Esto nos irá acercando a la santidad. Y a medida que nos acercamos a Él, experimentaremos la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Nos acercaremos al gozo permanente, al lugar del favor, al glorioso nombre del Señor, al lugar de la oración y bendiciones, al lugar de la unidad, de la justicia y la ley de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3, dice la Escritura que leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? A través de nuestro Señor podemos tener acceso a la presencia de Dios. Debemos amarla e ir hacia ella. El que no ama la presencia del Señor será estéril. Así sucederá con la iglesia, espiritualmente hablando. En el Antiguo Testamento, la esterilidad comporta un gran sufrimiento y una gran vergüenza. Es vivida como una desobediencia al mandato de Dios. Pues dice en Génesis 1:22, sed fecundos y multiplicaos. Por esto Raquel le dice a su marido: dame hijos o me muero, allá en Génesis 30, versículo 1. Pero los pasajes que recuerdan la esterilidad tienen sobre todo una función teológica. Muestran que solo Dios da la vida. La llegada inesperada de un hijo es reconocida entonces como el signo de la fidelidad de Dios. Dice: te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti, le prometió a Abraham en Génesis 17 y capítulo 6, donde dice la Escritura: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Así dice la Escritura. Dios quiere una iglesia que dé fruto que permanezca.
Y esto sucede cuando se ama su presencia. Si vamos a Juan capítulo 15 y versículo 16, dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Las bendiciones que recibimos vienen porque Dios nos ama, no porque nosotros lo amemos. En Primera de Juan, capítulo 4 y verso 19, dice la Escritura: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, como dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Y en Gálatas capítulo 5 podemos ver que la Escritura dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dios nos muestra que no es lo que tengamos, sino lo que podemos manifestar hacia Él. El Espíritu Santo le dio a David los requisitos para morar en Sión, en la presencia de Dios, en su morada. Y la mayor parte de los salmos surgieron después de que David conquistó el monte de Sión, la presencia de Dios. La presencia de Dios ungida hace grandes cosas entre nosotros. Mientras más nos acercamos a su presencia, nuestros cantos tendrán más unción y experimentaremos maravillas. Dios es quien canta en la congregación de los santos. Él estará, y también sus ángeles, con aquellos que aman su presencia. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. En Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. David estableció el orden de la adoración en Sión. Este orden lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos del 16 al 28. Aquí se mencionan los instrumentos que se deben usar en la iglesia para alabar y adorar a Dios. Dice la Escritura en Primera de Crónicas 15, versículos del 16 al 28. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasías, Matatías, Elifeleú, Mignías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaya con salteros sobre Alamot.
Matatías, Elifelehú, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Podemos ver que alguien que tiene la presencia de Dios no soporta estar en un lugar en que se adora fuera del orden establecido. Lo que nos garantiza la presencia de Dios es avanzar hacia ella y tener una visión progresiva. La presencia de Dios genera en nosotros una gran necesidad de Él, y si tenemos una visión progresiva, seremos atraídos a ella. Dios es poderoso para llevarnos hacia Él. El mundo necesita templos llenos del Espíritu Santo, que amen la presencia de Dios. A medida que nos acercamos a Dios, las cargas caen de nuestros hombros. Hemos sido llamados para ser partícipes de la presencia de Dios. En Sión se estableció a una nueva altura en la alabanza y la adoración. En Segunda de Crónicas, capítulo 29 y versículo 26 dice la Escritura: y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Mas en el libro de Daniel se pueden ver instrumentos que no están dentro del orden que estableció David para adorar a Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3 y versículo 10, dice: tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, se postrara y adorara la estatua de oro. A Dios no se le puede adorar con cualquier tipo de instrumentos. Por eso David estableció en Primera de Crónicas 15, versículos del 16 al 28, el orden de la adoración y los instrumentos que se habían de ocupar para la adoración del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 15 al 17, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto es un avivamiento que vendrá a la iglesia por medio de la alabanza y la adoración ungida. En el Salmo 65 y versículo 1 dice la Escritura: en ti reposa la alabanza, oh Dios, en Sión, y a ti se pagará el voto. A medida que la iglesia de este tiempo avance a la presencia de Dios,
entraremos a una nueva altura de alabanza y adoración ungida. Es importante, mis hermanos, que pidamos la gracia a Dios para discernir la música que agrada a Dios y con la cual se le puede adorar. En la actualidad se han infiltrado dentro de la Iglesia de Cristo toda clase de ritos musicales inventados por el mundo y que de ninguna forma, sirven para adorar a Dios. La Iglesia se ha sometido a la modernidad musical con el único objeto de atraer las masas y especialmente a los jóvenes. Pero está claramente establecido cómo se debe de adorar a Dios y qué tipo de instrumentos podemos utilizar. Al entrar a la presencia del Señor, nos estamos acercando también al lugar de la paz y de la santidad divina, al lugar de las buenas noticias, al lugar que florece como un jardín. Sión es el lugar de manifestaciones y consuelo de Dios. Es el lugar de reposo y provisión de Dios. Aquí está la protección, la seguridad, la enseñanza y justicia de Dios. Ahí encontraremos una gran compañía de ángeles y la doble porción, como dice Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 4 al 15, en donde dice la Sagrada Escritura: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Esa doble porción puede venir a nosotros
si no dejamos de buscar a nuestro Señor, si constantemente acudimos a Él, el Señor podrá ver esa hambre, ese deseo de Él y seremos llenos de su presencia. Cuando estemos en Sión, cuando aprendamos a estar en la presencia de Dios, será como estar en el cielo, ese lugar de la morada de la novia de Cristo, y representa el lugar santísimo. Cuando experimentemos lo que es estar ahí, será imposible para nosotros poder hacerle daño a nuestro prójimo. No debemos hacer mal a nuestro prójimo, es decir, no los debemos dañar ni de palabra ni de hecho. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. La Escritura en el Salmo 145, versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El Señor es bueno con todos y es incapaz de hacer mal. Haciendo así, se cumplirá el segundo mandamiento. Dice la Escritura: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nos acercamos a la presencia de Dios, pondrá amor y compasión en nosotros por los demás. No debemos admitir reproche contra nuestro prójimo. Cuando decimos reproche, hablamos de desacreditar o avergonzar. No debemos hacer esto con nadie. Esta palabra tiene una raíz que es descubrir o exponer. Si alguien cae en pecado, no debemos buscar avergonzarlo o exponerlo delante de los demás. David nunca se aprovechó de la muerte de Saúl para desacreditarlo, sino que siempre habló bien de él. David buscó hacer el bien a los herederos de Saúl. David no admitió reproche alguno contra su prójimo, a pesar de lo que Saúl le hizo. En 2 de Samuel, capítulo 1, versículo del 5 en adelante, dice la Escritura: dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano
para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. No debemos desacreditar, avergonzar, descubrir o exponer a nuestros hermanos. No nos corresponde a nosotros el juzgarlos. Lo que nos corresponde es hacer lo que hizo David con Saúl. Lo que nos corresponde es caer de rodillas, buscar a Dios para que Él tenga misericordia de ese hermano o hermana. Es la manera en que nosotros como creyentes podemos ayudarnos, demostrar el amor al prójimo. Prójimo quiere decir próximo, y mi hermano o hermana es mi más cercano, es mi próximo, mi prójimo. A Dios le corresponde el juzgar, no a nosotros. Amemos a nuestros hermanos para que podamos clamar por ellos y por misericordia se vuelvan de sus malos caminos. Proverbios capítulo 24 y verso 17 dice la Escritura: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Este es un versículo que debe ser grabado en la tabla de nuestro corazón. Esto fue lo que hizo David con Saúl. Debemos orar por nuestro prójimo para ser parte de la gloriosa novia de Cristo, para ser parte de la gloriosa iglesia de Cristo en un futuro. La presencia de Dios nos acerca a la santidad. La santidad hace que nuestro amor por Dios crezca, y el amor de Dios que está en nosotros hace que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y finalizamos este mensaje con una lectura del libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias a Dios por este mensaje, mis hermanos, por este tiempo que hemos compartido juntos, de esta enseñanza que nuestro pastor Jesús Alvarado Umaña ha compartido con todos nosotros. Oremos juntos con reverencia delante de nuestro Dios, dando gracias por la palabra y dando gracias por su iglesia, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias Señor por este día, Señor, por este día que hemos participado juntos, Señor, de este mensaje. Gracias, Padre eterno, tú que estás en lo alto, en lo sublime. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy, Señor, te damos gloria juntos, Señor, unánimes, pensando, Señor, una misma cosa, Señor, y hablando una misma cosa, Señor. El darte gracias, Señor, por haberte acordado de nosotros y haber enviado, Señor, este mensaje a través de tu siervo, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, y por la sabiduría que has puesto en él para enseñarnos la Escritura, Señor, y que esta enseñanza nos ayude, Señor, a caminar en este camino de santidad, Señor. Que nos ayude, Señor, a tomar tu mano y no alejarnos de ti, y caminar, Señor, con la mirada puesta, Señor, en el blanco, en la meta, en ese supremo llamamiento que es llegar a ser como Cristo nuestro Señor. Porque tú, Señor, eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor. El camino a la santidad es Cristo. El camino a la santidad, Señor, es estar en tu presencia, oh Dios. Es buscar de Sión, del lugar de la presencia y la morada de nuestro Dios. Gracias, Señor, por este mensaje. Que a partir de este mensaje, Señor, nuestra vida sea redarguida para cambiar, Señor, lo que deba ser cambiado, para abrazar, Señor, tu palabra, para abrazar, Señor, la alabanza y la adoración que a ti te agrada, Señor, de la forma correcta, del orden establecido, Señor, en la Escritura, para llegar hasta tu presencia, Señor. Porque, Señor, en este tiempo malo, Señor, solamente en ti podemos ser guardados.
en el lugar de la santidad, en el lugar donde hay sanidad, en el lugar donde hay paz, Señor, en el lugar donde podemos hallar fortaleza y gracia, Señor, que puede socorrer nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en la verdadera alabanza y adoración a nuestro Dios, para, Señor, habitar en Sión, en la presencia de nuestro Dios. Oh, Señor, te damos gracias. Doy gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, por cada uno, Señor, de los que participan en el ministerio de la alabanza y la adoración a ti, Señor. Doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros, Señor, para ser guardados, para ser fortalecidos, para que no tropiece ninguno, Señor, sino que todos vayamos, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, hasta la meta, hasta el final, Señor, peleando la buena batalla, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias por este mensaje. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo. Aún, Señor, siendo nosotros pecadores, Él murió, Señor, para enseñarnos esta verdad, que el amor cubre multitud de pecados, Señor. Gracias por este día, gracias, Señor, por este mensaje. Oh, Señor, gracias por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, te damos gracias. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias a Dios, gracias hermanos por haber participado juntos a través de esta plataforma, unidos por el Espíritu Santo, de este mensaje, de esta enseñanza que nos puede ayudar a tomar decisiones correctas, a caminar por donde debemos caminar, por este camino de santidad, para que podamos dar fruto que permanezca, para que podamos obrar y podamos ayudarnos entre nosotros como iglesia, como prójimos que somos, y también a los demás. Que Dios los bendiga, hermanos, que la sangre del Cordero de Dios sea derramada sobre la vida de todos los que han participado de este mensaje y de todos los que posteriormente también lo escuchen. Que en su misericordia nuestro Dios nos guarde, nos proteja, y que esta preciosa sangre sea como una señal para que el heridor no nos toque. Que el Señor en su misericordia nos bendiga y nos guarde, porque los días son malos. Busquemos de su presencia, busquemos de su amor, busquemos de estar ahí en Sión, en la presencia de nuestro Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios nos guarde y nos bendiga, y nos despedimos con este canto. Bendiciones a todos. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Levántate, ven a socorrernos. Líbranos por tu gran misericordia. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Levántate, ven a socorrernos. Líbranos por tu gran misericordia. Misericordia
misericordia, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Levántate, ven a socorrernos. Líbranos por tu gran misericordia. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Levántate, ven a socorrernos. Líbranos por tu gran misericordia. Misericordia por este mundo, misericordia por el cansado y agobiado, misericordia por el enfermo y extraviado, misericordia, de mi familia, oh Dios, misericordia, de mis hijos, gran Señor, ten misericordia, por los malos de la tierra, misericordia, misericordia, de tu iglesia, oh Dios, misericordia, de tu creación, Señor, misericordia, de mi vida, gran Dios, ten misericordia. Misericordia por este mundo, misericordia por el cansado y agobiado, misericordia por el enfermo y extraviado, misericordia, misericordia de mi familia, oh Dios, misericordia, de mis hijos, gran Señor, de misericordia, por los malos de la tierra, misericordia, misericordia, de tu iglesia, oh Dios, misericordia, de tu creación, Señor, misericordia, de mi vida, gran Dios, ten misericordia, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estarás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento.
estoy seguro con mi Señor. No temo el sufrir daño alguno. Alabanza, adoración, gloria y honra eterna son para ti, oh gran Señor, digno de todo honor, digno de exaltación. Mi alma te alaba, oh mi Dios. Gracias, porque en todo tiempo, Señor, tú estás conmigo. Puedo sentirte, oh gran Señor. Gracias por la tristeza. Gracias por la alegría, por enfermedades y dolor. Gracias por las tempestades y por la gran bonanza, por el gran silencio. Gracias, Señor. Gracias por el desierto, por la torrencial lluvia de bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, siempre has estado con nosotros. Gracias. Te sentimos en cada momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque en todo tiempo, Señor, tú estás conmigo. Puedo sentirte, oh gran Señor. Gracias por la tristeza.
con aceite. Ten misericordia de nosotros, misericordia. Misericordia. Aleluya. La vaya sombra rebacande. Ribasara la bandera la vaya sarra la bacande revelando le machelele. Ribandalanda aleluya, aleluya. Aleluya. La Iglesia Misión Cristiana Acapulco y el pastor Jesús Alvarado Umaña les da las gracias por haber participado en el servicio del día de hoy. Que Dios les bendiga.